Hola, vamos a hablar hoy de los famosos contratos inteligentes. Esta breve introducción lo que pretende es que nos adentremos en ese mundo que está teniendo tanto ruido en estos momentos, que está teniendo tanto impacto, sobre todo porque cada vez más jugadores importantes del mundo de las cripto y de la blockchain sobre todo se van involucrando en el mundo de los contratos inteligentes. Pero ¿de qué trata todo esto? En esta breve introducción trataré de hacerlo simple para que podamos entender qué es un contrato inteligente. Lo primero que nada es entender realmente qué es un contrato. Un contrato tradicional al que estamos todos acostumbrados es no más que un acuerdo entre dos partes. Un contrato es firmado entre dos o más partes en los cuales se establece primero qué se puede hacer. Además, cómo se puede hacer eso que establecimos que se podía hacer allí en el contrato. Y a su vez hay unas cláusulas o alguna parte que establece qué sucede si algo no se hace. Esos son los aspectos básicos de un contrato. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Que todos los firmantes, todas las partes involucradas en un contrato, pueden tener claro cuál va a ser su relación o su interacción según sea el objetivo por el cual se firma un contrato, ya sea una compra-venta, ya sea un servicio que se acuerde. En el contrato está establecido todo. Sí, entonces, ¿qué características tienen esos contratos que conocemos hoy en día, los contratos tradicionales? Primero que nada, son documentos escritos, para los cuales tenemos que seguir una serie de leyes, normativas, regulaciones que van asociadas a la geografía o a la suscripción legal donde la estemos firmando. ¿A qué me refiero con esto? Las leyes, por ejemplo, en distintos países implican distintas condiciones. No es lo mismo la regulación, por ejemplo, en Colombia que en Argentina. O no es lo mismo una regulación en Perú que lo que puede ser en Costa Rica. Entonces, esos contratos están ceñidos a las leyes y regulaciones. A su vez, cuando se firma un contrato, se suscribe dentro de un territorio específico. Si yo firmo un contrato en España, está sujeto a las leyes de España, o se suscribe en ese lugar. Si yo quiero que ese contrato tenga vigencia en otro territorio, tengo que suscribirlo o registrarlo también en ese territorio. ¿Qué además requiere un contrato? Por un lado, necesita tener abogados, porque son los que validan, son los que tienen la autoridad para suscribirlo, para firmarlo como garantes que ese contrato respeta los intereses de las distintas partes y a su vez que está en cumplimiento con las regulaciones establecidas en esa suscripción o en esa locación donde lo estamos suscribiendo. A su vez, requiere registros o notarías, o ambos, según sea el contrato, donde tienen que introducirse, tienen que quedar registrados y ahí queda guardado, por decirlo de alguna forma, ese contrato que acabamos de suscribir. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? ¿O cuáles son las desventajas que hemos tenido con los contratos tradicionales? Primero, mientras más actores se involucren, cada vez son más costosos. ¿Y a qué me refiero con más actores? Si vamos considerando que para un contrato necesitamos a alguien que lo redacte, que puede ser un abogado o un asistente. Adicionalmente necesitamos a alguien que lo valide o que dé su firma suscribiéndolo, ¿no? Y entonces ahí entra a jugar el abogado. Entonces necesitamos además que se registre o que quede constancia en algún ente que ese contrato es válido y está protegido por las regulaciones. Entonces entran los notarios o los registradores, las notarías y registros. Y entonces, a medida que más van involucrándose personas en el proceso, se van encareciendo los costos de ese contrato, porque cada uno de ellos tiene un rol en ese proceso, el cual tiene un costo. ¿Okay? ¿Qué otra cosa tienen los contratos que son desventajosos? Que están sujetos a interpretaciones. Según el que lo lea, ya sea abogado o juez, el que lo haga ejecutar, puede
entenderlo o interpretarlo de una forma distinta. Y entonces, ¿qué sucede en esos casos? Cuando se interpreta ese contrato y se establecen algunas de las condiciones o se entienden algunas de las condiciones que están allí, pueden favorecer a algunas de las partes. Normalmente tienden a favorecer a algunas de las partes. Algunas veces más, algunas veces menos. Pero bueno, son algunas de las desventajas. Más allá de las grandes ventajas que tienen, porque los contratos a su vez son los documentos que nos permiten tener constancia de esos acuerdos establecidos. Pero hay unas desventajas allí bien claras. Entonces, viendo esto, y sobre todo con la existencia de la blockchain, que es lo que ya han venido estudiando en sesiones pasadas, nacen los contratos inteligentes, que no son más que llevar estos contratos tradicionales al medio digital, ¿ok? En la blockchain. ¿Qué son estos contratos? Bueno, como dice allí, son una serie de instrucciones especiales, así como dijimos, qué se hace, cómo se hace y qué sucede si no se hace, ¿ok? Las cuales están almacenadas en una blockchain. Conocemos que ya hay varias blockchains. La primera blockchain que aparece con el Bitcoin, ¿ok? Que es la blockchain de Bitcoin. Pero luego aparece la primera blockchain que permite generar o programar contratos inteligentes sobre ellos, que es la blockchain de la moneda o de la red de la moneda de Ethereum. Pero después de allí siguieron surgiendo otras blockchain que permiten suscribir contratos inteligentes. Algunos ejemplos muy conocidos son los de la red Tron, de la moneda Tron, y también las de Cardano, ¿okay? Que recién acaba de lanzar al mercado sus contratos inteligentes el pasado mes de septiembre. Entonces, están almacenados en una blockchain y a su vez se pueden autoejecutar o pueden autoejecutar acciones especiales que están basadas en una serie de parámetros. Parámetros que ya se han establecido antes, así como se establece en un documento escrito. Estos parámetros se establecen antes, se programan en este software, este pequeño software que está ahí en la blockchain, y se suben a la blockchain. ¿Qué hace esto? Que se ha programado de forma anterior, que no puedan alterarse, que sean transparentes porque se pueden auditar, nos podemos meter en la blockchain sobre la cual esté grabado ese contrato y podemos analizarlo. Y a su vez es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque está en miles de computadores grabado, está registrado, porque así funciona la blockchain. Y nadie lo puede vulnerar, porque para vulnerarlo o cambiarlo tendríamos que tener acceso a las miles de computadores donde está alojado y cambiar en todos ellos. Entonces, esto hace como que una gran promesa a futuro que podamos tener contratos más seguros, más transparentes, que no permitan ser cambiados, y algo bien importante, sí, que no se pierdan, que no se desaparezcan, porque ha pasado mucho que se suscribe un contrato, por ejemplo, en una notaría, y esa notaría se incendia y se pierden todos los documentos que están allí porque no llegaron a generarse duplicados en otro sitio. Esto con la blockchain no sucede porque van a estar en miles de computadores. Entonces, resumiendo eso que vimos anteriormente y tratando de hacerlo simple, ¿qué son los contratos inteligentes? No es más que llevar esos contratos tradicionales al mundo informático, a la blockchain. Y son programas. El contrato no es un documento como estamos acostumbrados al contrato inteligente, sino que es un programa informático que se almacena dentro de la blockchain y se ejecuta de forma automática una vez que lo firmamos. ¿Y qué ventaja nos trae? Que yo creo que es aquí el tema más importante de esta pequeña introducción. Número 1, que no requieren intermediarios, sino las dos partes suscriben el contrato y el contrato simplemente se ejecuta por su cuenta. A su vez, las condiciones están establecidas previamente y no están sujetas a interpretaciones, como un contrato tradicional, como dije anteriormente, que esas interpretaciones tienden a favorecer a una sola persona de las partes involucradas. En estos casos no sucede porque ya las condiciones están preestablecidas y no están sujetas a interpretaciones. Se ejecutan de forma automática una vez que se suscribe, una vez que se firma. Y una vez que se firma,
o como se dice, una vez ejecutados estos contratos, no pueden ser modificados. Si yo acepté esos términos y condiciones, esos son los términos y condiciones por los cuales me debo regir, lo cual me da seguridad y estabilidad. Y como dije anteriormente, a nivel de resumen de ventajas, es que al estar distribuidos en miles de computadores, se elimina la centralización, con la serie de desventajas que tiene la centralización. 1, depende de un solo ente o un solo organismo. 2, se puede destruir esa sede o donde está ese almacén de ese documento y se puede perder. Está a su vez disponible en miles de lugares y no en solo uno. Y a su vez, al no estar centralizado, yo puedo acceder a ese contrato en línea desde cualquier lugar que esté. Lo cual a su vez se traduce en seguridad, porque es inviolable, ¿ok? Y es inmodificable. Transparente, porque lo puedo auditar en cualquier momento. Lo busco en la red donde está alojado. Si es un contrato alojado en la red Ethereum, entro en la red Ethereum y lo puedo analizar y ver las condiciones como está establecido. Cualquiera lo puede hacer. Y por último es autónomo. No depende de entes, no depende de abogados, no depende de registros. Entonces, viendo esto y tratando de hacerlo breve, veamos un ejemplo simple de la aplicación de un contrato inteligente. Supongamos que hay dos amigos que viven en dos ciudades distintas. Uno es fanático del Barcelona y otro es fanático del Real Madrid. Y viene un juego del clásico, Real Madrid versus Barcelona. Ellos están en esa discusión fanática y dicen, vamos a apostar. Yo quiero apostar, te voy a apostar, no sé, $100 a que gane el Real Madrid. Su amigo, que es fanático del Barcelona, le dice, acepto la apuesta. Entonces, ¿cómo se dan esa mano, ese apretón de mano? Simplemente van a un sitio donde puede haber un contrato inteligente en el cual el amigo fanático del Barcelona dice, yo apuesto contra mi amigo fanático del Real Madrid 100 euros a que gana Barcelona. Si Barcelona pierde, esos 100 euros se los lleva mi amigo. ¿Ok? Ese contrato a su vez establece que tú tienes que subir ese dinero, colocarlo en la blockchain, supongamos que en Bitcoin, entonces se coloca en Bitcoin allí. Y por otro lado, el amigo fanático del Real Madrid dice acepto. Y firma también el contrato. Apuesto contra mi amigo del Barcelona que gane el Real Madrid. Si el Real Madrid gana, él me paga $100. Si el Barcelona gana, yo le pago a mi amigo $100. Ahora, ¿qué sucede si quedan empatados? El contrato tiene que establecer también condiciones de qué sucede si quedan empatados. Si quedan empatados, cada quien recibe su dinero, se le libera y no pasa nada. Entonces, una vez que están de acuerdo, suben su dinero, hacen clic, así tan simple como clic en una computadora y está todo acordado. ¿Qué sucede una vez terminado el partido? Si esto está alojado, por ejemplo, en una casa de apuestas. Una vez terminado el partido, resultando uno de los dos equipos ganadores, se ejecuta el contrato y aquel que ganó la apuesta recibe inmediatamente el dinero. Es un ejemplo simple, pero hay múltiples ejemplos que podemos conseguir hoy en día. Por ejemplo, en los programas en los planes de compensación de un proyecto de network marketing en línea, por ejemplo, en el cual tú puedes hacer trading y la empresa dice, bueno, cada operación ganadora te descuento el 20% por utilizar mi plataforma. Y ese 20% lo uso para distribuirlo entre las personas que están promoviendo el negocio. Ese contrato de inteligencia se acuerda y una vez que la persona gana, por ejemplo, una comisión, inmediatamente se le descuenta el 20% e inmediatamente se distribuye entre todos los beneficiarios de ese 20% porque está establecido en un contrato inteligente. Pero estos son ejemplos que le estoy dando tecnológicos, pero no queda allí. Las aplicaciones son infinitas, esto recién está comenzando y promete dar seguridad, transparencia y economía a los contratos como los conocemos hoy en día. Si quieres tener más contenido de este tipo, más formación de este estilo, síguenos en nuestras redes sociales. Somos Inversiones con Criterio. Nos puedes conseguir en Facebook como ICC Internacional, en YouTube nos puedes encontrar como Inversiones con Criterio
en Instagram como @ICC Internacional y en nuestra página web inversionesconcriterio.com, donde no solamente vas a conocernos, sino vas a conseguir un blog lleno de contenido para formarte como un empresario online, herramientas que puedes utilizar de forma gratuita, que pueden ayudar a hacer crecer tus conocimientos y apoyarte en tu formación. Muchas gracias.